Buenos días, hoy les vamos a presentar unos casos de correlación clínico-radiológica. Mi nombre es Juliana González y soy residente de medicina interna del primer año. El tema de hoy son lesiones pulmonares cavitadas. Hoy hay reunión de profesores a las 8, entonces tenemos que parar un poquito antes para que ellos se puedan conectar a su otra reunión. Si alcanzamos, presentaremos todos los casos. Si no, dejaremos pues unos sin presentar. Entonces, el primer caso, tenemos un paciente de 62 años, casado con 9 hijos, es agricultor, vive en el Carmen de Viboral y es independiente para su ABC básico. Ingresa el 27 de noviembre al hospital y tiene los siguientes antecedentes importantes. Es un paciente con EPOC, oxígeno requiriente, utiliza salbutamol y pratropio en su casa y es un fumador pesado con un índice de paquetes año mayor de 100. Consulta por un cuadro de 20 días de tos con expectoración amarilla y dolor pleurítico derecho, asociado a sudoración nocturna, pero sin pérdida de peso. Él se hace un TAC extrainstitucional el 17 de noviembre y por los hallazgos que le dicen que están normales decide consultar al hospital. En la revisión por sistema realmente lo único que manifiesta adicional es un dolor en miembro inferior izquierdo desde hace 20 días. Al examen físico realmente lo único anormal es que satura 89% con una cánula nasal, con una FIO2 del 32% y el resto de los signos vitales estaban normales del examen físico. En los paraclínicos, para resaltar importante, tenemos que tenía una leucocitosis y a expensas de neutrófilos y por sintomático respiratorio en la pandemia, entonces al ingreso se le descartó COVID. Finalmente entonces le toman esta radiografía el 27 de noviembre del 2020, aunque ya traía pues un TAC que no contamos con el extrainstitucional. Entonces la doctora Tatiana nos va a ayudar a leer la radiografía. Bueno, entonces el hallazgo positivo es una opacidad en el lóbulo superior derecho, se podría decir inicialmente como una consolidación que presenta contorno inferior lobulado con una área más lúcida en su interior que probablemente corresponde a cavitación. Entonces las dos opciones en este caso sería una neumonía cavitada o una neoplasia cavitada, serían las dos opciones pues, hablando de la imagen. En el lado izquierdo no se observan lesiones y no parece haber líquido pleural, aunque es una proyección portátil. Listo. Aquí está la tomografía del paciente. Entonces primero vas a mostrar la imagen y luego que todos la veamos, la otra Tatiana hace la descripción. Ahí estamos viendo que es un pulmón aumentado de tamaño, con áreas más lúcidas por enfisema y probablemente atrapamiento de aire. Y en el segmento apical, ¿te puedes devolver, porfa? En el segmento apical del lóbulo superior derecho, aquí vemos que la opacidad corresponde más a una consolidación que la detiene la cisura, no sobrepasa la cisura y tiene cavitación, un nivel hidroaéreo por cavitación en el interior. El signo de que no sobrepase la cisura está más a favor de una infección que de una neoplasia, entonces pensaría en una neumonía cavitada, tiene algunos cambios cicatriciales adyacentes, más el enfisema y una hernia hiatal que le vi ahí al final. Gracias. Tatiana, perdón, pienso que hay un nivel hidroaéreo ahí en la lesión, o sea, podría pensar en una lesión accedada en este caso. Sí, hay un nivel hidroaéreo por cavitación dentro de la lesión. Listo. Entonces en la evolución le realizan pues exámenes de VIH negativo, baciloscopias en esputo negativas, le realizan una ecografía Doppler teniendo en cuenta que tenía adicionalmente un dolor en una pierna de 20 días también de evolución y se documenta una trombosis venosa profunda, aguda, extensa, femoropoplitea e infrapoplitea izquierda. Le realizan posteriormente el 4, un lavado broncoalveolar, en los cuales vemos que todos los resultados son negativos. Le realizan una biopsia en el lado broncoalveolar que reporta unos polimorfonucleares neutrófilos
sin cambios virales ni displasia, y simplemente una inflamación aguda. Deciden entonces los internistas realizarle un TAC de abdomen porque para ellos era muy sospechosa la imagen de una neoplasia, y realmente no encuentran pues la hernia de hiato que la doctora nos contó y líquido en pelvis y fosa ilíaca derecha, sin otros hallazgos. Además, con la antecedente que tenía pues de la TDP, aún más sospecharon pues una etiología que fuera más cáncer, y por eso le pidieron el ataque de abdomen. Posteriormente llaman a cirugía de tórax, realiza una videotoracoscopia, encuentran un absceso pulmonar con paredes gruesas, con pus en la cavidad y con severa pachypleuritis, realizan resección de la lesión. El absceso entonces se envía a estudios y el KBH y Nielsen son negativos y empiezan a crecer cocos gram positivos, por lo tanto inician piperacillina tazobactam y la PCR para tuberculosis hasta ahora pues tenía todo negativo. Llaman a maxilofacial porque le encuentran algunos hallazgos pues, dentales en deficiente estado. El maxilo lo ve, no encuentra fístulas ni abscesos, recomienda 3 extracciones dentales, pero realmente no considera pues, que este sea como factor de riesgo más importante para su cuadro actual. Infectología lo ve posteriormente el 24 de diciembre y considera que el absceso sea de origen hematógeno versus por aspiración. Crece un enterococo faecium, lo cual ellos consideran que es atípico y consideran que es necesario descartar una neoplasia del tracto gastrointestinal por estudios endoscópicos y de la próstata. Dejan la orden de tratamiento con vancomicina por 6 semanas y finalmente se logra pues, que le den medicina domiciliaria y se da de alta al paciente con estudios endoscópicos, que no tenemos pues el resultado. El 28 sale la patología pulmonar pues, que tomaron los cirujanos de tórax y reporta neumonía con inflamación aguda, tejido de granulación, sin malignidad y sin granulomas. Entonces, finalmente, pues el caso se trataba de un absceso causado por Enterococo faecium. Perdón, me perdí. ¿Por qué le hicieron biopsia de pulmón y no esperaron el tratamiento? Profe, no, porque siempre pensaron que tenía subyacente un cáncer, o sea, la sospecha siempre fue un cáncer durante toda la hospitalización. Pero es llamativo que en el mismo GRAN salen 99% de polimorfonucleares. Entonces, ese es un dato que uno como clínico no puede perder, porque en este caso lo más claro es que definitivamente uno sospecha lo que lo tiene es una lesión abscesada pulmonar de origen infeccioso. Y es más fácil hacer una broncoscopia para evaluar si hay algún compromiso endobronquial de aspecto tumoral y definir si realmente vale la pena llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico. Perfecto, pues precisamente por eso traímos el caso. Nos pareció que se puede retroalimentar mucho con relación a eso. A él se le hizo lavado broncoalveolar, Juli. Sí, también, profe. ¿Y el lavado broncoalveolar que salió? Realmente, pues no, en la descripción no se veía pues como nada anormal, y de los cultivos, nada. De la patología, eso, puros polimorfonucleares. Entonces, ¿por qué no creer en la broncoscopia? Pues la broncoscopia es muy clara, te está mostrando que tiene una endobronquitis, que es un compromiso realmente infeccioso y que definitivamente desde el punto de vista imagenológico y clínico del paciente y del GRAN no requería nada más sino tratamiento médico. Sí, profe, pues realmente nosotros no sabemos los motivos por los cuales fueron llevados a biopsia pulmonar. Entendemos que había una sospecha de neoplasia, pero no sé si Juli, cuando revisó la historia, había un punto en el que también necesitaban un aislamiento microbiológico, porque el lavado broncoalveolar no mostró nada en el cultivo para aerobios. Profe, lo que Finalmente, ponían en general en todas las historias era que seguían con la sospecha pues por la TDP y por el cuadro de que fuera neoplásico, no mencionaban pues como que realmente fuera porque necesitaban un aislamiento, ¿no? perfecto, Claro que muchas debemos de gracias. recordar una cosa, normalmente en los pacientes con acceso pulmonar el aislamiento, igual que en las neumonías, el aislamiento microbiológico es más bien bajito, y más si el compromiso es anaerobios, porque en el hospital no tenemos cómo hacer estudios para anaerobios, muchas veces toca remitirlos, y esas pruebas son sumamente, digamos, difíciles de conservar y de evaluar. Por eso cuando uno tiene la sospecha que el paciente puede tener un acceso pulmonar donde hay un anaerobio, lo ideal es antes de tomar la muestra, mirar cómo va a ser el procesamiento de la muestra y dónde la van a llevar, porque la mayoría de las veces esos gérmenes, digamos, no crecen fácil y hay que tener coordinado eso para poder hacer un crecimiento adecuado bacteriano en estos pacientes.
Entonces, si yo no tengo un aislamiento microbiológico, no quiere decir que no esté ante un acceso pulmonar de origen, probablemente por anaerobios. Profe, el abordaje luego de que el lavado broncoalveolar dio negativo, ¿cuál sería para usted? El abordaje diagnóstico y terapéutico, ¿cuál sería el paso a seguir? David, lo clínico, o sea, para mí es muy clínico. O sea, si yo tengo un paciente que tiene una colección que es sedada, que me salen 99% de polimorfos nucleares, a pesar de que yo no tengo un aislamiento microbiológico en este caso, pues la clínica es la que me va a guiar el tratamiento. El paso a seguir es darle tratamiento. ¿Y el tratamiento cuánto debe ser? Por lo menos de 4 a 6 semanas y hacerle seguimiento al paciente. Yo tengo una pregunta, un comentario, qué pena David, porque de todas maneras el tipo de microorganismo no es habitual para un absceso pulmonar, de manera que la anotación que hace infectología es muy pertinente por la posibilidad de que eso tenga una fuente que sea por diseminación hematógena. Entonces, yo no sé si eso que comentaron ellos del estudio gastrointestinal y de próstata realmente se realizó en el paciente. Profe, se realizó ambulatorio, entonces no sabemos los resultados. Ok. Listo, perfecto. Yo creo que aquí como el caballito de batalla es cuando tenemos una imagen de absceso pulmonar en un paciente y por lavado broncoalveolar no encontramos un agente etiológico, si el paso a seguir es hacer un tratamiento empírico microbiológico, uno debe ahondar más para buscar el agente etiológico con otros métodos, que no sé si sea biopsias percutáneas, la biopsia pulmonar, pues siendo abogado del diablo como para que la discusión quede finalmente clara. Listo, profe, muchas gracias. Entonces les voy a presentar el segundo caso. Un paciente, hombre de 64 años, residente en Mutatá, casado con 3 hijos y era algo dependiente para su ABC. Como antecedentes importantes tenía una diabetes no insulino requiriente, pero no adherente. Era exfumador y consumía licor ocasional. Y en los epidemiológicos tenemos que era agricultor hasta hace 4 años que inició con su enfermedad y come cangrejo de agua dulce. El motivo de consulta, consultó realmente porque se cayó por un mareo, realmente no hubo síncope, pero en el interrogatorio encuentran que el paciente presenta hace 4 años astenia, adinamia, pérdida de 15 kilos de peso, una tos crónica que es productiva y dolor en el hemitórax izquierdo que era pleurítico. Hace un año con cambio del esputo más amarillo y eso le había deteriorado pues como su estado general. A la revisión por sistemas no refería a otros síntomas como ven ahí, diferente a que tenía en ocasiones deposiciones diarreicas y una nicturia desde hace también varios años. Al examen físico, como hallazgos importantes, requería pues cánula nasal para saturar adecuadamente y el murmullo vesicular estaba disminuido en su lado izquierdo. Traía unos paraclínicos de otro sitio donde tenía unas baciloscopias negativas, un VIH negativo y una leucocitosis realmente leve. En el hospital entonces se repiten los exámenes, en los gases vemos que tenía una hipoxemia, tenía una hiponatremia, una anemia leve, tenía una diabetes muy descontrolada con 14 de hemoglobina glicada y una PCR en 16, pues que son como los hallazgos más importantes. Y a este paciente no le realizan radiografía, sino que le realizan de entrada una tomografía. Entonces la voy a pasar y después de eso se devuelve. ¿Tienes la ventana de mediastino? Profe, de este no. Oh. Devuélvelo, por favor. Bueno, entonces se ven nódulos centrilobulillares irregulares, sobre todo en el parénquima izquierdo, y en el lóbulo inferior hay una consolidación con cavitación, y ese pulmón está desplazado en sentido anterior, por lo que creo que es una colección loculada pleural.
ahí en el lóbulo inferior izquierdo hay una colección pleural líquido loculado. Entonces tiene nódulos centrilobulillares, consolidación con cavitación y líquido pleural loculado. La primera opción es una tuberculosis, o sea, esto es una neumonía y el primer germen en el que pensaría sería una tuberculosis. Ya pues habría que hacerle los estudios. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, en la evolución se realiza una toracentesis, dejan un catéter cola de cerdo por el que sale abundante cantidad de pus, realizan paraclínicos con un VIH y VRL negativo, en esputo las vaciloscopias son negativas y una PCR en esputo negativa. Del líquido pleural pues tomado en la toracentesis que se envió a estudios el 28, reportan crecimiento de bacilos gram negativos y cocos gram positivos, llamativamente tenía una de 60. Realizan una colonoscopia por los síntomas que mencionaba de diarrea crónica intermitente, que reportaba normal, excepto por una atonía anal, y toman biopsias. Debido al aislamiento de bacilos gram negativos y cocos gram positivos, deciden iniciar tratamiento con piperazilina tazobactam. Posteriormente crecen en ese aislamiento del líquido pleural Klebsiella pneumoniae y Agalacti, que son sensibles. Siempre salieron el Nielsen, KOH y la PCR para tuberculosis negativos. Posteriormente es valorada entonces por infectología, quien considera que debe continuar con piperazilina tazobactam y le encuentran un pésimo estado dental, por lo que sospechan que sea una broncoaspiración crónica. Pero por su antecedente de consumo de cangrejos, consideran que una opción pues, menos frecuente, pero que podría ser probable, sería un paragónimos. Pero no es la imagen del paragónimo, pues ese sí no, por imagen no es. Listo, profe. Maxilofacial entonces lo ve, le encuentra pésimo estado dental con abscesos, fístulas y realiza exodoncia de 16 dientes. Cirugía de tórax es llamada nuevamente, realizan una pleurectomía, encuentran un absceso pulmonar con colección de pus en la pleura. Se lleva pues este estudio a microbiológico y los resultados tenemos unos hemocultivos que fueron negativos y en la pleura nuevamente bacilos gram negativos cantidad media y cocos gram positivos cantidad escasa, nuevamente el Nielsen, la PCR negativos. Se realiza también un lavado broncoalveolar posteriormente que muestra endobronquitis con tapones de moco obstruyendo la luz bronquial y también se lleva pues a estudios microbiológicos. Los definitivos del tejido de la pleura fue Klebsiella pneumoniae multisensible. En ese último no creció Agalacti. Y del lado broncoalveolar tenemos que el KOH sin Nielsen PCR, Mycobacterium tuberculosis fue negativo y el estudio protocolizado de la universidad reportó un sin Nielsen con 2 cruces y el Wright negativo. Entonces, con este resultado, infectología volvió a valorar al paciente y dicen que probablemente, pues teniendo en cuenta que todos otros fueron negativos y que crecieron bacterias, que este resultado sea un error de lectura o que puede ser un Mycobacterium avium o una Mycobacteriana tuberculosa y que realmente en este contexto pues no requería tratamiento, por lo que se continúa el tratamiento finalmente solo con la piperazilina tazobactam por 4 semanas y se da alta en diciembre, el 30 de diciembre, con seguimiento ambulatorio. Sí, pues parece corresponder todo a un caso de un acceso pulmonar, probablemente por broncoaspiración. Estoy de acuerdo con la posición de infectología. El hecho que el ZN haya salido positivo no quiere decir que realmente la causa del compromiso sea una tuberculosis. Muchas veces pueden haber contaminación en el proceso, aunque no es lo más frecuente, o micobacterias atípicas. Lo ideal en este caso, obviamente, es estar muy pendiente del cultivo definitivo, realmente a ver si crece una micobacteria tuberculosa, pero la imagen también puede corresponder a un compromiso de microaspiración crónica con accedación del pulmón. Listo, profe, muchas gracias. ¿Qué opinan ustedes de Giovanni Hábitos? Me parece llamativo de la historia, la evolución previa de tan larga duración para que el aislamiento sea un microorganismo piógeno como correspondiente a una historia de una infección aguda. Pareciera tener mucha sintomatología previa. Fabián, no. Debemos de recordar que normalmente los abscesos pulmonar por lo general tienen una evolución crónica hasta que ellos van creciendo y el paciente va empeorando. Y puede ser tan crónico hasta de años y va consumiendo al paciente que lo lleva a una pérdida de peso y una caquexia.
Normalmente estos abscesos de crecimiento lento pueden causar este compromiso. Ok, muy bien, gracias. Gracias, profe. Bueno, les vamos a presentar el tercer caso. Entonces tenemos un hombre de 22 años, residente en Santa Cruz, trabaja en domicilios, vive con su madre y hermano, ingresa el 11 de octubre al hospital. Como antecedentes tiene una gastritis crónica, un extabaquismo con un IPA bajo, y como antecedente familiar su madre tuvo una tuberculosis pulmonar hace 6 años, para lo cual dicen que recibió tratamiento completo y que en el momento estaba pues asintomática. El paciente consulta por un cuadro de 5 meses de tos nocturna con expectoración amarillenta y episodios que son intermitentes. Dice que duran 3 días y recurren. Adicionalmente, el 9 de octubre presentó 2 episodios de hemoptisis y vómica posterior a los alimentos, por lo que decide consultar inicialmente a otra institución, realizan una tomografía de tórax y por los hallazgos remiten a la institución. En la revisión por sistemas, pues como pueden ver, negaba otros síntomas adicionales. Y al examen físico, el paciente estaba algo taquicárdico, saturado adecuadamente, pues sin oxígeno, sin necesidad de oxígeno, y tenía algunos crépitos en el hemitórax izquierdo. En los paraclínicos que le realizaron se descartaron pues causas infecciosas y tenía una PCR de 13 sin leucocitosis como podemos ver. Le realizan entonces esta tomografía. Este paciente tampoco tenía radiografía previa, sino que como ya le habían remitido a otra institución, le repiten pues la tomografía. Otra vez la vamos a pasar y luego nos devolvemos. En el lóbulo inferior izquierdo empezamos a ver múltiples y la língula, no, en todos, es bilateral y difuso el compromiso, nódulos centrilobulillares con patrón de árbol en gemación, asociado a consolidaciones con cavitaciones, sobre todo en los lóbulos superiores. Este pues sí es una imagen muy típica de tuberculosis, con un compromiso pues muy difuso, el árbol en gemación muy típico, más las cavitaciones. Listo, profe. Este paciente es contrastado. Le voy a mostrar esta ventana por si se ve algo diferente de pronto que en la otra. No se ven adenomegalias, ni tampoco líquido pleural. Sí, no, nada adicional. Profe, ellos reportan en la lectura que tiene un pseudoaneurisma de Rasmussen. Así devolvete. Ahí se ve una lesión visita hipervascular. Es esta, ¿cierto? Ese sí. Listo. Que eso pues explicaría la hemoptisis que tuvo. Sí. La hemoptisis pues fue autolimitada, no volvió a tener episodios durante la hospitalización. Entonces, en su evolución, las baciloscopias en esputo fueron positivas, le realizan un lavado broncoalveolar donde encuentran secreciones hemáticas en el árbol bronquial con una baciloscopia positiva, Gram y cultivo negativo, el cultivo de micobacterias y el expert positivo sensible. El estudio protocolizado de la universidad entonces también muestra en el SIG-Nielsen bacilos ácido alcohol resistentes positivo. Es valorado por infectología. Consideran que por la extensión del compromiso pulmonar debe recibir la primera fase mínimo 3 meses y necesita control con tomografía SIG-Nielsen en el mes 1 y 2 y cultivo en el segundo mes para definir en este momento si el paciente requiere ser valorado pues como por cirujano o si se puede continuar a la segunda fase de tratamiento. Entonces al paciente se le inicia pues la terapia con el tratamiento con las 5 tabletas al día y finalmente se da alta con seguimiento ambulatorio. En el momento que revisé pues las historias no había registrado seguimiento en el hospital pues de sus 2 o 3 meses de evolución. Entonces este es el caso pues más digamos típico de tuberculosis, ¿cierto? Perfecto, Juli. Entonces ya yo creo que lo que podemos hacer es, ya que vas a presentar el marco teórico, ven y puntualicemos unas cosas radiológicas para que la reunión pues, se profundice un poquito en eso, mostrarnos la última tomografía
y mostrarnos el aneurisma de Rasmussen para que la profe nos diga exactamente cuáles son los hallazgos radiológicos de este. Déjalo ahí en la imagen. Si quieres adelantar. Mucho más abajo. Listo, déjalo ahí. Profe, ¿cómo se ven esos aneurismas radiológicamente? Entonces, la característica es que en el estudio contrastado se ve una lesión redondeada que tiene la misma atenuación de las estructuras vasculares. Debemos tener pues una fase simple donde uno se asegure de que eso no es una calcificación. Entonces ya cuando hemos visto que no es una calcificación y es una lesión hipervascular redondeada, uno le hace una proyección, una reconstrucción para ver si eso se está originando en una arteria bronquial o en una arteria pulmonar, y obviamente esto es muy importante porque si hay que embolizar, el radiólogo intervencionista pues ya sabe a dónde entra. Cuando es de arteria pulmonar es cuando se conoce como el de Rasmussen, ese es pues como el epónimo, pero realmente lo que uno debe decir es si es de una rama arterial o bronquial o pulmonar. En este caso no sé porque habría que hacerle pues la reconstrucción a ver a qué vasito se le pega, pero eso es pues lo importante en estos pseudoaneurismas. Pero este lo leyeron como de arteria pulmonar. Ah, bueno. Perfecto. Ahora devolvete en la parte de parénquima, pues en la ventana de pulmón, y mostrando las lesiones cavitadas. Que hace una, deja ahí, quieta. Mostrar la grandecita. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una lesión consolidada cavitada y una caverna, pues como radiológicamente? Ah, no, pues esto sería lo mismo. Uno puede decir que hay una caverna dentro de la consolidación. O sea, el concepto es el mismo. Sí, lo que pasa es que semiológicamente uno no lo dice como una caverna, sino cavitación de muchas etiologías. Entonces, por eso no es correcto decir cavernas en imágenes, sino decir que es una cavitación. Mostrarnos el árbol de ingemación, Juli, para Acá que sí ven. la gente que nos está acompañando. Profe, el patrón de árbol de ingemación ya lo hemos hablado, pero no sé si nos quiera recordar radiológicamente de qué trata y cómo se ve. Sí, se ven como micronódulos que están pegados uno de otros por líneas, que esas líneas son los bronquiolos distales y como los sacos alveolares que están impactados por moco, por pus, por lo que sea. En este caso pues es por la infección. Entonces se ve como esas florecitas que aún no han germinado, entonces por eso se le llama árbol en gemación, porque se ve como línea, una rayita y un nodulito pegado a los nodulitos de la rayita. Ese es como el concepto de árbol de gemación por impactación bronquiolar distal. Perfecto. Ahora devolvete al segundo caso, Juli. Mostrando nuevamente las lesiones cavitadas. Listo, que para ahí. Profe, ¿hay alguna forma de diferenciar que esto no sea un empiema versus un absceso pulmonar? Radiológicamente. Sí, bueno, lo que pasa es que ayudaría a la otra ventana. La ventana exacto. Sí, porque uno puede diferenciar el líquido pleural, ver como la pleura y ver el pulmón, eso lo separa del pulmón. El pulmón está colapsado y desplazado y uno se da cuenta que esta colección realmente está en la pleura. Pero en esta ventana me parece como difícil mostrarles esa diferencia. Ah, perfecto, profe, ya se la quedamos debiendo. Igualmente, David, recordar que muchos de los abscesos pueden hacer empiema a necesidad, ¿no? Necesitario. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque es una complicación de los abscesos pulmonares que se debe tratar quirúrgicamente. Perfecto. Profe, otros hallazgos radiológicos de Klebsiella en pulmón que de pronto usted nos quiera como puntualizar. El que se ha descrito tradicionalmente es el abombamiento, o sea, una consolidación que puede tener cavitación y que abomba la cisura. Eso inicialmente se describió como muy específico de la Klebsiella, pero después pues se dieron cuenta que eso aparecía pues en muchas neumonías bacterianas, entonces no es tan específico, pero sí lo vemos pues con frecuencia en esta neumonía. Perfecto, profe. Y con relación al primer caso, volvernos a mostrar la tomografía
ya como para terminar entonces estos 3 casos y que tú sigas con tu marco teórico, entonces, cuando estaba hablando, pues seguiste el otro casito, pero yo lo que quería puntualizar con esta imagen es que teniendo un paciente que lleva 20 días de evolución de unos síntomas que no llegó séptico, no llegó con un cuadro muy agudo, sino un cuadro más subagudo, con esta lesión y un lavado broncoalveolar negativo, por lo menos para nosotros como internistas, y una cosa que se comentó con este caso de infectología, porque yo ayer precisamente le planteé esta duda al infectólogo, es que es muy difícil hacer un tratamiento empírico sin tener un posible aislamiento. La pregunta que yo le quería decir al profe Giovanni y a la profe Tatiana es, bueno, está bien, no hacer una biopsia pulmonar probablemente, pero no sé si una biopsia percutánea tendría rendimiento y sería el paso a seguir antes de hacer un tratamiento empírico, teniendo en cuenta que sería un tratamiento empírico muy prolongado. Cuando los tratamientos son tan prolongados, sí quisiéramos tener un aislamiento para evitar efectos adversos a largo plazo, y no sé si esta sea una imagen. Así pensemos en infección, pensemos en una bacteria, o puede ser una imagen radiológica, profe Tatiana, compatible con una infección no piógena. Si la biopsia se puede hacer percutánea, no habría problema. Ahí en este caso lo más importante, como lo mencioné David, es tratar de hacer el aislamiento, sobre todo de anaerobio, que es tan difícil, y obviamente es tomar esos cultivos especiales para poderlos mandar inmediatamente a hacer que, como conocido, dentro del hospital no se hacen cultivos para anaerobios, entonces toca mandarlo a la CIC normalmente. Perfecto, profe. Entonces podríamos concluir que de pronto la biopsia pulmonar fue algo, no era como el paso a seguir, pero una biopsia percutánea podría llevarnos a un rendimiento adecuado. Probablemente la biopsia pulmonar la hicieron como la consideraron porque pensaron en una neoplasia, ¿cierto? Pero si radiológicamente sabemos que es un proceso infeccioso, la biopsia percutánea podría llevarnos a un rendimiento, probablemente aislar el germen que no pudimos aislar en el lavado, y finalmente hacer el tratamiento empírico que el paciente necesita. Lo que tienes que en este caso, en especial, obviamente si uno piensa que hay una colección abscedada, el tratamiento debe ser médico inicialmente. Entonces, si el absceso no mejora o empieza a crecer más o empieza a ser un empiema necesitarium o la lesión es demasiado grande, se puede llegar a considerar la cirugía como tal. Pero normalmente el tratamiento de un absceso pulmonar debe ser médico, ¿no? Solamente con el tratamiento antibiótico y el seguimiento del paciente. Profe, consideraciones adicionales no piógenas con esta imagen tomográfica. No, sí, obviamente lo primero que debe pensar uno, pues si usted no piensa que sea una infección como tal, pues lo ideal en este caso siempre es considerar la neoplasia. Y para eso, pues lo ideal en este caso es hacer la broncoscopia. Con la broncoscopia uno normalmente se da cuenta si hay infiltración pulmonar en la mayoría de las veces, porque cuando yo tengo una neumonía obstructiva o yo tengo una colección acedada obstructiva, normalmente veo el compromiso endobronquial por el tumor. Listo, Juli. Contanos, no sé si vas a comentar los 2 casos adicionales de enfermedades autoinmunes o ibas a hacer el marco teórico, no recuerdo. Primero el marco teórico, profe, sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces les voy a hacer un resumen corto sobre más o menos cuáles son las etiologías pues, de unas lesiones pulmonares cavitadas. Entonces, para definirlo, es un espacio lleno de aire que se observa como una zona lúcida o de baja atenuación dentro de lo que sea un nódulo, una masa o un área de consolidación parenquimatosa. Algunos le añaden pues como esto otro, que es que presenta un contorno bien definido, al menos de 4 milímetros. Y ya vamos a ver por qué algunos pues ponen como esta diferenciación. Arbitrariamente, algunos consideran que se puede ir en agudo y crónico. El agudo pues incluiría también más o menos como el subagudo, entonces sería menor de 12 semanas, y el crónico sería mayor de 12 semanas. Entonces, les voy a mostrar un enfoque como por pasos que me pareció fácil para pensar en las etiologías que se pueden presentar en estos casos. Entonces, el primer paso sería mirar si las cavidades realmente son cavidades verdaderas. Entonces, les voy a mostrar 4 imágenes de algunas cosas que podrían confundirse, pero realmente no son cavidades. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen vemos un quiste, usualmente tienen una delimitación en los bordes más delgados y definidos. En el enfisema, como ven, también hay un área de baja atenuación,
pero usualmente los bordes no están definidos y digamos que puede ser más difuso y más irregular. Acá podemos ver una bula, que también es otra, que digamos no es una verdadera cavitación, y se podría pues llenar de niveles hidroaéreos también. Y, por ejemplo, las bronquiectasias quísticas, que como las bronquiectasias no disminuye pues el calibre del bronquio y hay una alteración en la relación bronquio-arterial. El segundo paso entonces sería pensar en las cavitaciones agudas. Usualmente son infecciosas, entonces voy a mencionar las infecciosas bacterianas inicialmente. Lo más frecuente es que sea un absceso, lo cual son lesiones necróticas que contienen pus. En la radiografía se podría ver como un nivel hidroaéreo y usualmente tiene múltiples microorganismos. Klebsiella, E. coli, aureus, puede tener pues varios en el mismo absceso. Usualmente radiológicamente son solitarios y se presentan más en los segmentos posteriores del lóbulo superior y los segmentos superiores del lóbulo inferior. Estas son las áreas en las que realmente se da más frecuentemente, es por los episodios de microaspiración que se dan, que se presentan en estas áreas. Y por eso es que un factor de riesgo importante para desarrollar abscesos, pues aparte de la diabetes, del alcoholismo, es un estado bucal deficiente que favorezca que estos microorganismos puedan entrar. La neumonía necrotizante es otra, digamos, otra infección, otra característica. A veces la ponen como dentro de los abscesos. Es una complicación rara y es un poquito distinto porque usualmente no es como un absceso único, sino que es una consolidación que va generando diferentes estadios de necrosis y se ven focos de baja atenuación, pero son más mal definidos. Otra etiología es la embolia séptica, en la que se pueden ver nódulos bien definidos, generalmente más subpleurales, y las características es que se van a ver en diferentes estadios de cavitación por la migración pues, del foco infeccioso por vía hematógena. Otra causa que hay que pensar en las cavidades es la nocardia, que obviamente se va a presentar principalmente en los pacientes inmunodeprimidos de la inmunidad celular principalmente, y se pueden ver nódulos pulmonares, no siempre se cavitan, pero a veces sí, y van a tener el patrón de crazy paving alrededor de estos nódulos. La otra etiología infecciosa de las cavitaciones agudas entonces pueden ser algunos hongos, por ejemplo el criptococo, el coccidioido, que van a tener algunas, digamos, características diferentes. En general tampoco es que siempre se caviten, pero se pueden cavitar. El aspergillus, que en este caso sería una aspergillosis invasiva pues en la forma aguda, se pueden ver nódulos múltiples que van a tener un halo, entonces van a tener como un vidrio esmerilado alrededor de una zona más radio opaca, y pueden tener áreas de consolidación en forma de cuña, porque como el hongo hace una invasión vascular, genera infartos hemorrágicos. Y en la mucormicosis va a ser más frecuente ver un signo del halo reverso, pero también se pueden cavitar. El tercer paso entonces sería pensar en las cavitaciones crónicas, que como les dije es más de 12 semanas. Aunque como el profe ya nos dijo, igual las infecciones bacterianas agudas que fueron abscesos también pueden tomar pues semanas, incluso años también. Pero digamos que las dimos así como para tener un enfoque más fácil. Entonces en esto tenemos que pensar en etiología infecciosa y en el cáncer. En las infecciosas, en este caso, lo más importante entonces, sobre todo en nuestro medio, sería la tuberculosis, que va a generar una enfermedad fibrocavitaria que usualmente va a ser en los lóbulos superiores y puede generar varias cavidades que son de paredes gruesas que se van adelgazando con el tratamiento. Las micobacterias no tuberculosas también pueden generar cavitaciones, pero son un poco más delgadas las cavidades y también las paredes son un poco más delgadas. Otra causa de infección crónica, entonces también tenemos los hongos, la aspergilosis, en este caso sería la enfermedad cavitaria crónica o que se forme un aspergiloma, que se va a ver pues literalmente una bola de hongos dentro de una cavidad. Generalmente también se da en los lóbulos superiores y se asocia a engrosamiento pleural. Y la histoplasmosis también se puede cavitar, también no siempre son cavernas, puede asociarse a fibrosis y solo se cavitan más o menos el 30% de las lesiones. Adicionalmente, ¿qué más se puede encontrar en la histoplasmosis? Calcificaciones puntiformes pues en vaso, en hígado y en otros órganos. De los parásitos, como podemos ver pues que lo sospechaban los infectólogos, en este caso pues por el antecedente del paciente, puede tener un Paragonimus que se origina de cangrejos y genera nódulos. No siempre se cavitan alrededor del 12 al 60% de los casos. Los equinococos, que generan generalmente quistes hepáticos, pueden generar quistes pulmonares, que en el caso de que entren aire se van a ver cavidades. Y de etiología viral, digamos que el VPH, esto pues es algo infrecuente, va a generar sobre todo papilomas en el árbol traqueobronquial, pero en ocasiones puede generar nódulos pulmonares cavitados.
Entonces, finalmente, digamos que ya descarté en lo agudo las infecciones agudas, luego pensé en lo crónico y en lo crónico descarté las infecciones crónicas. La otra causa de cavitaciones crónicas puede ser entonces por malignidad. Usualmente en los primarios pulmonares van a ser de células no pequeñas, sobre todo el carcinoma de células escamosas. Realmente es muy raro que un adenocarcinoma se vaya a cavitar. También pueden ser linfomas primarios y secundarios, y también puede ser enfermedad metastática. De estos, sobre todo también primarios escamosos de cabeza y cuello, o por ejemplo sarcomas también pueden generar estas cavidades. Y el paso 5, digamos, después de descartar infecciones, de pensar en algo de etiología de cáncer, debemos pensar en la autoinmunidad. Entonces, entre ellos la más importante, digamos, que es la artritis reumatoidea, que puede generar una enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad pleural o nódulos que en ocasiones se pueden cavitar porque sufren necrosis central. Las enfermedades, pues digamos, la artritis reumatoidea puede presentarse inicialmente solo con evidencia pues imagenológica de enfermedad pulmonar sin presentar otras manifestaciones extrapulmonares en los primeros años, y eso es importante pues tenerlo en cuenta. Otra etiología es la granulomatosis con polangitis o la enfermedad de Wegener. Entonces van a presentar nódulos pulmonares múltiples y bilaterales, y más o menos el 50% se pueden cavitar, sobre todo cuando los nódulos son muy grandes. Y va a generar adicionalmente una inflamación de la vía respiratoria crónica que puede ayudar a hacer el diagnóstico de esta entidad. Pero hay muchas otras enfermedades autoinmunes que también se deben pensar, pero realmente son raras. Por ejemplo, amiloidosis, espondilitis, un lupus también podría generar. Y para terminar pues, con el marco teórico, les quería mostrar esta mnemotecnia que encontré, que me parece muy buena. Entonces, siempre pensar en cáncer, en enfermedades autoinmunes, en las vasculares, sobre todo embolias sépticas, infecciosas, como ya les mostré, bacterias, hongos o parásitos, trauma, que digamos que en el caso pues como de medicina interna no aplica tanto, pero se pueden ver neumatoceles, y en la juventud, malformaciones pulmonares y secuestro pulmonar. Eso es como para recordarlo más fácil. Y ese era como el marco teórico pues, de las lesiones cavitadas que les quería mostrar. Les vamos a mostrar ahora dos casos adicionales sin historia. Son unos casitos un poquito viejos. Finalmente el diagnóstico de estos pacientes fue una enfermedad de Wegener, y los vamos a ver simplemente pues, como para que vean cómo se puede ver una enfermedad de Wegener. Entonces, profe, si quiere nos va diciendo. En esta radiografía de tórax se ve pues el catéter de hemodiálisis. En el lóbulo superior izquierdo hay un nódulo de contornos irregulares, algunas opacidades reticulares en los lóbulos inferiores y líquido pleural izquierdo. Listo. Y esta lateral está muy, pues está como muy regularcita, pero... Sí, se ve como pixelada, pero sí, pues se confirma el líquido pleural. Y sí hay como opacidades reticulares y algunas nodulares. Listo. Y esta es la tomografía, entonces la voy a dejar pasar primero. Ahí empezamos a ver el líquido pleural izquierdo, nódulos subpleurales que son muy regulares. Ahí vemos otro. Hay una consolidación con cavitación en el lóbulo inferior izquierdo, que esa consolidación es triangular, también pegada a la pleura. Todas esas son consolidaciones subpleurales. Algunas tienen halo de vidrio esmerilado. Entonces, con esos hallazgos, pues obviamente siempre hay que descartar infección porque son consolidaciones y nódulos. El hecho de que sean subpleurales favorece mucho la vasculitis, como la de este caso. Consolidaciones subpleurales, el diagnóstico diferencial también son infartos, pero los nódulos pues no les explicaría algún tromboembolismo. Y de la otra posibilidad sería un patrón de neumonía de organización, aunque ese no cavita.
Entonces, en un paciente en el que se ha descartado infección y uno se encuentra estos hallazgos, se debe pensar en una granulomatosis con poliangeitis. Este paciente adicionalmente, pues no lo traje, pero tenía una tomografía de senos paranasales con un fenómeno inflamatorio crónico sinusal maxilar y el fenofrontal, que también pues soportaba hacia el diagnóstico de la granulomatosis. Y este otro caso también es otra granulomatosis con poliangeitis. Tampoco les vamos a presentar la historia, es para ver simplemente las imágenes y cómo se puede ver radiológicamente. Entonces vemos una consolidación de gran tamaño que se proyecta sobre el parénquima pulmonar, sobre todo el lóbulo inferior, sería importante en el lateral para poderla localizar bien, y hay otras opacidades alveolares en el lado derecho, una pared iliar en el superior y en el lóbulo inferior. Listo, este no tiene lateral porque era portátil, entonces vamos a ver la tomografía. Líquido pleural bilateral y nódulos, consolidaciones subpleurales, algunas tienen halo y virus merilado, la del lóbulo inferior derecho está cavitada, también la del lóbulo superior. Entonces, sí, son pues como imágenes muy bonitas porque son muy típicas de esta entidad. Como la más grande. Sí, algunas están cavitadas y otras no. Obviamente, como les dije, siempre hay que descartar infección y ya después el siguiente diagnóstico pensar es en este. Listo. Recientemente en Río Negro tuvimos un caso ahorita de un paciente con COVID que hizo múltiples infartos pulmonares con lesiones cavitadas y con niveles hidroaéreos. Muy interesante ese caso. Vamos a ver si lo conseguimos para presentárselos después. Listo. Este paciente, que también tenía pues el diagnóstico de poliangeitis, de granulomatosis con poliangeitis, también tenía una tomografía de senos paranasales en los que se veía un proceso sinusal crónico también y adicionalmente tenía destrucción del área anterior del tabique, lo que también soporta pues ese diagnóstico de Wegener. Muy ilustrativos. Profe, queda el último caso, lo presentamos. Sí. Listo. Este caso es una paciente de 51 años, natural de Medellín, residente en Itagüí, con 2 hijos. Ingresa al hospital el 30 de mayo del 2020. Como antecedentes tenía un carcinoma papilar de tiroides diagnosticado en el 92 con metástasis pulmonares parailiares en el lóbulo superior derecho, resecadas en otra institución. Con metástasis en el sistema nervioso central también resecada en el 2014, con yodo hasta el 2014. Se consideró pues posteriormente resistente al yodo y adicionalmente tenía un antecedente de hipertensión y dislipidemia. En los antecedentes hospitalarios importantes, ese mismo año, en febrero, estuvo hospitalizada en otra institución por una expectoración hemoptoica, con un diagnóstico de neumonía, con una lesión cavitada, pues las imágenes no las tenemos y eso fue en otra institución. Recibió tratamiento antibiótico para esa neumonía. Y como antecedentes farmacológicos, la paciente entonces estaba en manejo por endocrinología con lenvatinib. En el 2019 hubo pues como una escasez del medicamento y volvió otra vez a recibir sorafenib posteriormente. Adicionalmente, Eutirox, Lansoprazol y losartán. La paciente consulta por el servicio de urgencia remitida por el endocrinólogo desde teleconsulta por resultados de un PET. Realmente la paciente de la revisión por sistemas no manifestaba otros síntomas diferentes de una tos intermitente. Y en el PET, pues que les traje acá la lectura, lo importante es que tenía aumento del tamaño y extensión de la masa conocida en el hilio pulmonar derecho y adicionalmente algo nuevo era que aparecía una lesión tumoral activa en el ápice pulmonar del lado derecho. Esa era pues como la lectura y por eso fue que el endocrinólogo la remitió. Importante en los paraclínicos, realmente algo que tuviera alterado persistió durante todos los años con la tiroglobulina elevada pues como marcador de enfermedad de su cáncer de base. Y al ingreso entonces por la descripción del PET le hacen esta radiografía de tórax. Bueno, en el hilio pulmonar derecho se ven los clips quirúrgicos, yo creo que ya le hicieron resección de metástasis de tiroides, pero tiene ahí una lesión redondeada
y también sobre donde están los clips también se ve como una lobulación del contorno, entonces hay unas lesiones, probablemente hay unas lesiones nodulares, y pareciera haber otros nódulos como parenquimatosos bilaterales de menor tamaño, probable líquido pleural derecho, silueta cardíaca aumentada, pero es una proyección portátil, entonces es bastante difícil de interpretar. Y esta es su tomografía. Ahí se ve entonces una lesión cavitada en el lóbulo superior derecho de contornos irregulares como cambios cicatriciales adyacentes. Tiene líquido pleural ahí al lado. Estas son las, se ven como unas adenomegalias o unas lesiones en el hilio derecho nodulares. En lo que dijiste que captó en el PET es del lóbulo superior derecho, ¿cierto? El lóbulo superior derecho, sí, profe. Pero me perdí, ya había tenido esa lesión antes. Ella había tenido esa lesión en febrero, que la vieron. La habían tratado. Otra parte la trataron como una neumonía, sí. Y al parecer no se le hizo pues seguimiento. Y no, bueno, y no tenemos las imágenes previas para comparar si esa lesión ha aumentado de tamaño. Exactamente. Yo creo, profe, que Pero este caso yo lo conozco, pero no me acuerdo, David, recordame. Pero es que fue hace mucho tiempo, usted lo conoció y tenía esa lesión cavitada, y obviamente lo primero que consideraron era o que tenía una neoplasia ahí, era malignidad o que tuvieron un proceso infeccioso. Pero viendo muy en detalle, lo que pasa es que no sabemos si le trajimos los cortes que usted necesita, profe, se vio algo muy llamativo. No sé si Julio nos puede explicar, y no sé si tú fuiste a radiología y ya le mostraste a Tatiana. Mostrarlo otra Profe, vez, voy a poner a ver si de pronto usted logra ver alguna otra cosa. Yo sí me acuerdo que lo discutimos, pero no. Bueno, porque es que se ve es como una colección, más que una masa, es muy baja la densidad de esa imagen adentro, entonces por eso me parecía que era muy poco probable una neoplasia y me parecía que estaba más a favor como de una lesión infecciosa, un absceso en el lóbulo superior. Y las lesiones que tienen el hilio, esas sí son sólidas hipervasculares, que esas son muy probablemente una recaída de su cáncer de tiroides, pero me parecía que eran dos cosas diferentes. Primero porque el cáncer de tiroides no se manifiesta así en el pulmón con estas lesiones pues, cavitadas, y lo del hilio pues es hipervascular, es diferente. Entonces yo creo que es un absceso pulmonar. O sea, la paciente dio muchas vueltas, y creo que se lo comentaron a usted y usted no resolvió el caso. Lo que pasa es que sí es muy viejo y probablemente en la ventana, porque es muy sutil lo que usted encontró. Contanos, Juli, qué fue lo que se concluyó. Entonces, teniendo en cuenta pues que eran como una cavitación pues en un cáncer de tiroides, igual descartaron la etiología infecciosa como primera opción, le hicieron un gran desputo que era polimicrobiano, sin pues osciloscopias negativas, neumología en conjunto pues con radiología, revisando las imágenes, entonces consideran que puede ser un primario pulmonar, una infección, o otra opción es que sea un infarto pulmonar cavitado, y lo que ellos ponen ahí es que de pronto haya algunas adenomegalias que estén comprimiendo alguna arteria pulmonar y hayan generado pues como este infarto cavitado. No sé, profe, ¿qué piensa de eso? Pero para eso sí tendría que ver las arterias que van hacia ese lóbulo y verlas ocluidas para uno estar seguro de que sí es un infarto. Listo, profe. Le realizan un Exacto, laboratorio. y así fue. Precisamente yo creo, usted lo vio, profe, y encontró que sí se veía una arteria que estaba comprimida, y dado que el paciente todo fue negativo, finalmente se concluyó que tenía un infarto pulmonar cavitado. Y de una forma muy inusual, porque no fue por un TEP, sino porque fue por la compresión de probablemente de las adenopatías. Entonces el paciente se llevó a lavado broncoalveolar, crecieron 3 colonias de aspergillus, pero el resto fue negativo, se le hizo un galoctamanan en suero que fue negativo, y finalmente pues la conclusión que fue en conjunto de neumología, infecto y radiología es que probablemente era un infarto pulmonar que estaba colonizado por aspergillus y no necesitaba pues obviamente tratamiento, y se consideró entonces que obviamente que la enfermedad tumoral había progresado, se volvió a iniciar el lenvatinib y se dio de alta con seguimiento ambulatorio.
Y no tenemos imágenes de control. Profe, no. En el último control pues, que tuvo fueron como extrainstitucionales y incluso los endocrinos fue este año. El control pusieron que ya la enfermedad había progresado aún más, ya tiene metástasis en columna, en muchas partes y incluso ya no le van a hacer otro Qué pesar. tratamiento. Sí. Este era el último caso que les queríamos presentar. Muchas gracias a los profes y a todos.